Buenas noches, mi nombre es Jorge Mateo y soy gestor cultural y el programador de los ciclos de cine de la Biblioteca Nacional del Perú. El día de hoy culminaremos un ciclo que hemos denominado Historias a las orillas del mar, en el cual hemos visto y platicado sobre algunas películas que abordan, claro, desde la ficción e inclusive el registro documental, diversas vivencias, ritos y costumbres que tienen lugar en variados poblados costaneros. Hoy, en esta ocasión, nos acompaña la realizadora peruana Marité Ugaz y conversaremos con ella. ¿Qué tal, Marité? ¿Qué Y, tal? sí, y conversaremos con ella sobre El chico que miente, que es un largometraje galardonado en diversos festivales, como en el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, en el de Cine Latino de Flandes y en el Ícaro de Guatemala. Además, este es un buen dato, ¿no? Es la primera película venezolana en participar en la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín. El chico que miente, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Cuenta la historia de este joven de 13 años que deja su hogar en busca de su madre, que ha desaparecido tras los deslaves ocurridos en territorio venezolano en 1999. Esta es la primera película que aborda esta tragedia en la cual fallecieron cerca de 10.000, entre 10.000 y 30.000 personas. Y bueno, al público que nos sigue, les recordamos que pueden enviar sus consultas e interrogantes que tengan sobre la película a través de los comentarios que tenemos en esta publicación en el Facebook de la Biblioteca Nacional. Ahora toca darle la formal bienvenida a nuestra invitada, a Marité. Comentaré un poco sobre su currículum. Ella, en primer lugar, tiene su compañía Sudaca Films, en la cual dirige, escribe, edita y produce largometrajes. Varios de ellos han recibido importantes premios internacionales y han sido estrenados en prestigiosos festivales como Tokio, la Berlinale, Toronto, San Sebastián y Tribeca. Ahora comentaremos un poco también de la historia de nuestra invitada. Ella, después de graduarse de comunicadora, se unió a la primera generación de la Escuela Internacional de Cine de Cuba. Asimismo, ha participado en mercados de cine como la Berlinale Coproduction Market, Cannes Producers Network o el Foro de San Sebastián. Entre sus trabajos, bueno, el primero que podemos destacar es su documental Barrio Belén del año 88, el cual también ha sido premiado en diversos festivales. Asimismo, su primer largometraje, A la medianoche y media, fue codirigido con Mariana Rondón y ha sido presentado en más de 40 festivales internacionales, recibiendo premios de ópera prima. Como productora y montadora, estrenó en 2007 en la película Postales de Leningrado, que ha ganado 23 premios internacionales. Y entre su filmografía reciente, podemos destacar Viaje de Intercambio, que ha sido codirigido con Mariana Rondón, productora de la película de la cual vamos a conversar en unos momentos. La película Pelo Malo es otra película en la cual ella ha participado en la producción. Y bueno, Contactado, que es un largometraje que todavía no se estrena y que de hecho queremos saber pues cuáles son las expectativas, ¿no? Para el estreno próximo en nuestro país. Hola Marité, bienvenida. Gracias, gracias, un placer estar acá. Sí, un placer para nosotros poder conversar contigo, sobre todo que eh, quizá me equivoque, pero normalmente no hay mucho conocimiento pues del cine que se hace en Venezuela y también, ¿no? Tu participación por estar haciendo producciones en ese país. Pero esto creo que lo podemos conversar un poquito después, ¿no? En primer lugar, nos gustaría
que nos contaras pues cómo empiezas en el mundo del cine, ¿no? ¿Cómo es el primer acercamiento que tienes a las películas? Si hubo alguna que te gustó en especial, ¿cuál fue la que te animó a convertirte en cineasta? No podría hablar de una. Creo que tendría que nombrar muchísimas, si es el encandilamiento de la infancia hasta inclusive las películas Alicia en el País de las Maravillas, las películas de Disney, todo ese mundo fascinante. Eh, no podría precisar con cuál, son muchas, pero era un objetivo muy claro. Quería estudiar cine cuando salí del colegio y era bastante difícil, pues no había escuelas en ese momento, así que hice la carrera de comunicaciones en la Universidad de Lima y justo cuando terminé la carrera apareció esta escuela que se estaba creando, una escuela donde participaban todos los países latinoamericanos, la sede iba a ser en Cuba y íbamos a ser becados cinco personas de cada país latinoamericano. Fue una experiencia, perdón, fue un experimento que terminó siendo Experimento. muy rico. Estuvimos ahí 3 años y medio. Aprendí lo que sé de cine, aprendí a ver cine, a criticar el cine, a formarme, a tener ese espíritu crítico y de desmenuzar hasta la última línea para llegar al fondo de una idea que se quisiera plasmar. Tuve el chance de hacer varias peliculitas y saliendo de ahí creé junto con un grupo de compañeros de la escuela Sudaca Films y hemos filmado por un montón de países latinoamericanos. Por un tiempo largo la sede ha sido Venezuela y en los años más recientes estamos en Perú, siempre con Sudaca Film, siempre haciendo largometrajes, siempre con un sello autoral. Interesante, interesante. Sobre todo, pues, yo sentiría como un privilegio, ¿no? Haber pertenecido a esta primera promoción, ¿no? A la Escuela de Cine y Televisión, ¿no? Fue muy divertido, Qué bueno, me fue, imagino. fue una gran experiencia. Y como has comentado que hay, justo con tus compañeros de este experimento, como lo llamas, has fundado Sudaca Films, ¿no? Entre ellos Mariana Rondón, ¿no es cierto? Sí. Y luego está también, qué sé yo, Micaela Cajahuaringa, también de Perú, Claro, claro. y somos varios regados por el continente. Excelente. Con Mariana has hecho una dupla muy interesante, ¿no? Varias películas ella ha dirigido, tú has producido. eh, Esta es una de ellas, ¿no? Sí, El chico que miente. es, efectivamente somos dos directoras, eh, muy autoras de nuestras propias, de la generación de las ideas, y el primer largometraje decidimos codirigirlo, que fue El chico que miente, filmamos entre Perú y Venezuela con actores de ambos sitios. Fue el primer largo que hace Salvador del Solar en ese momento, junto con otra actriz venezolana. Sí, a la Y fue medianoche y media. a la Sí, medianoche y media, y sí, dijiste. fue, Disculpa, y adelante. fue una experiencia súper rica, pero que nos dejó claro que mejor cada una dirige lo suyo. Entonces no codirigimos más, sino lo que hacemos es escribimos juntas siempre los guiones y una apoya desde la producción ejecutiva, la producción general, el gran cuadro, ¿no? De ir ubicando a quiénes serían los personajes que ejecuten tal o cual área, pero sobre todo compartiendo la escritura de cada una de las películas. Entonces después de eso vino Postales de Leningrado, que es dirección de Mariana, El chico que miente, que es mía, Pelo malo, de Mariana, nos vamos intercalando. Luego Contactado, la mía, que ahora voy a platicar un poquito de ella. Y las que están en preparación son Safari
y viaje de intercambio. Safari es de dirección de Mariana y viaje de intercambio mía, que espero podamos filmar a fines de este año, empezar con alguna de ellas. Buenísimo. Eh, Volvamos otra vez con el tema de la escritura, ¿no? Particularmente del chico que miente. Es decir, eh, ¿cómo dirías que empieza la idea de crear esta película? ¿Partió de tu parte? ¿Partió de Mariana o ha sido Generalmente, compartida? generalmente quien dirige la película es porque fue la que generó la idea, ¿no? Correcto. Más o menos esa es la línea, ¿no? En este caso, estábamos claras o que mi punto de partida era un road movie, una película de carreteras, con todas las reglas que ese subgénero conlleva, ¿no? La búsqueda del recorrido del héroe, el sacrificio para llegar a un objetivo, ¿no? Digamos que todo este esquema clásico de lo que implica el viaje de, de este modelo de película de carreteras. Y quería concentrarme en como tratar de armar un rompecabezas que se ha ido diluyendo, tratar de contar la historia de un país que se está desmoronando. En este caso concreto, utilicé el deslave de Vargas, que es un huaico, lo que conocemos como un huaico. De tanta lluvia, la parte alta de la montaña se carga tanto que viene este aluvión y en este caso se llevó un pueblo costero completo, ¿no? Lo desapareció, lo borró de la faz de la tierra y, y sucedió en un momento muy emblemático para la historia reciente venezolana. Era en ese momento la votación para decidir o no si se iba a aceptar una nueva constitución, lo que, a lo que llegó el chavismo. Y ese momento se convirtió en un parteaguas porque por hacer la campaña para lograr estas elecciones, se descuidó la tragedia climática inminente y llegó aquella tragedia y que nadie se la esperaba y para muchos eso significó como una fecha, el inicio del chavismo fuerte, ¿no? Empezó la nueva constitución y para muchos otros la destrucción de lo que hasta ese momento ese país había llegado a ser. De ahí en adelante es como que vino el declive total. Entonces usé ese elemento como la película empieza 10 años después de esa tragedia. ¿Qué ha pasado después de ese punto, como dije, parteaguas, con, con la geografía inclusive de ese país a partir del recorrido que el chico hace? Es un pretexto, el chico está buscando a una mamá que desapareció justamente en esa gran tragedia y mientras la va buscando va confrontándose con esta nueva Venezuela que, no que ha quedado como en un letargo o inclusive tratando de robarse las pocas cosas que quedan. Y por otro lado, dibujando una costa absolutamente rica en, en esa cultura negra tan fuerte que hay en la costa venezolana y las ceremonias y las fiestas que se cultivan ahí, como es el caso de la fiesta de San Juan, ¿no? El solsticio de verano. Y, y esos fueron los elementos que impulsaron a ir contando esta historia. Lo particular de esta película, a diferencia de otras que he escrito, que hemos escrito en conjunto, es que esta historia se fue escribiendo sobre la marcha, que fue una experiencia muy deliciosa, Qué porque interesante. conforme íbamos buscando las locaciones de dónde iríamos a filmar, íbamos escribiendo la historia a partir de lo que los mismos pobladores nos iban brindando. Si bien teníamos un hilo conductor claro, impecable, se iba llenando de todo este otro contenido. Y la película además está contada
por estos no actores, gente del lugar que va hablando sobre sus propias experiencias, ¿no? Y eso Correcto, fue lo correcto. que nutrió a la película. Nos encontrábamos con un entierro, inmediatamente lo metíamos al guión, nos encontrábamos con las fiestas o con distintos conflictos que iban apareciendo durante nuestro viaje de locaciones y de búsqueda de historias. Sí, justo eso era una de mis preguntas, ¿no? Si estas situaciones, el entierro había sido eh, pensado de un principio, ¿no? Ahora que lo comentas, pues, entonces, ¿te encontraste esta situación y la incluiste dentro de de la película? ¿Es lo que entiendo? Es correcto? Sí, sí, estábamos por uno de estos pueblos de Ocumare buscando los lugares donde filmar, en el carro avanzando de un pueblo a otro y de pronto nos vemos detenidos en medio de la carretera porque unas motos llevaban amarradas un ataúd, como luego lo pongo en escena, ¿no? O Correcto. cómo se hacen los pasos de baile para llevar el féretro hasta su último destino. Sí, bien particular es ese tipo de pasos también que observamos en la película. Bueno, estamos viendo ahora un fotograma en el cual podemos apreciar, pues, una fotografía fabulosa, ¿no? A cargo de Micaela Cajaguaringa, ¿no? Sí, Eh, que ayuda también, pues, la geografía de las costas venezolanas para podernos transmitir esta sensación que justo has comentado, ¿no? De un momento de transición en el cual, pues, las cosas se están derrumbando un poco más a partir de también de unas escenas, pues, eh, las escenas, pues, de las unidades habitacionales que quedaron destruidas. Y exacto. quería adelantar a ese fotograma donde vemos precisamente los edificios, ¿no? Cómo han quedado derruidos por este deslave. Sí, vale, así que ese edificio estaba tal cual y todo lo de su alrededor. Obviamente nos subimos a él con la certeza por parte de los grupos de bomberos de que no se nos iba a caer encima, pero igual daba unos nervios tremendos porque estaba todo como colgado en hilos. Cuando estrenamos la película, cuando estamos anunciando que vamos a estrenar la película y aparecen esas imágenes en los trailers, el gobierno no tiene mejor idea que implosionar ese edificio, que no quede ningún testimonio, pero lo hacen mal, entonces queda peor. Quedó como una estructura mucho más riesgosa por lo enclenque. En fin, sí, así tal cual es como quedó eso, con las paredes apachurrando somías de cama y muebles de lo que había sido un hogar previo, ¿no? Claro. Y bueno, también lo que has comentado, he visto el making of de de la película. El sitio de Sudaca tiene información muy rica, pues, eh, para poder conocer más sobre sus producciones realmente. Sí, sí, los invito a verla. Hay unos detrás de cámaras largos y charlas bonitas. Sí, Está buena esa página. por supuesto. Y ahí justo lo que has comentado, cómo grabaron, ¿no? Es decir, eh, en el making of vemos como cerca de 20 personas en uno de estos pisos, ¿no? Y todos están con sus arneses, ¿no? O el actor está con el arnés porque está al borde Sí, al sí, borde sí, un niño demasiado inquieto. Además, teníamos a uno de los operadores de máquina, los grips, cuya única función era llevarlo como con una cuerda, como si fuera un perrito. Era su responsabilidad absoluta que no se nos moviera mucho, porque era un nene que daba brincos, no había manera de tenerlo quieto. Su nombre es Iker Fernández y entendemos que no es un actor profesional, ¿no? Quizá coméntanos cómo llegaron a él.
Sí, el punto de partida cuando hemos trabajado con niños, en varias de las películas nuestras hemos trabajado con niños, es entender que los niños no son actores profesionales, no existe ese término, y si así lo hubiera, no buscaría por ahí, buscaría justamente la frescura del niño que asume la actuación como un juego y efectivamente aprender las reglas de juego juntos. Trabajar con un niño, lo fundamental es el tiempo que le dedicas a los momentos de ensayos, que deben Ujú. ser muy largos y sobre todo muy seductores, muy provocadores, muy juguetones, porque es finalmente lo que va a motivar a este chico a llevar este viaje y en este caso una película o toda una producción a sus espaldas, ¿no? Entonces, recuerdo que, el director de casting también es peruano, es Beto Benítez, que pues es muy conocido y muy famoso por ese rol, porque es uno de los mejores de América Latina, lo llaman para que haga casting en México, para que haga casting en Venezuela, ahorita está en Ayacucho, digo, tiene un ojo de aquellos, ¿no? Ajá. Y en ese entonces nosotros hemos filmado esta película en el 2009, ya pasó un rato. Se hizo un casting como de más de 200 chicos, de que él visitaba en colegios. Era cantidad de registros, de grabaciones que íbamos viendo con mucho cuidado y los que se iban quedando, los que iban siendo seleccionados ya pasaban luego a ensayos conmigo y así fueron quedando hasta que este niño fue el que enamoró a la cámara finalmente. Y quedamos súper satisfechos con el resultado. Como comentabas, estrenamos la película en Berlín, lo llevamos a él y era una sensación dando entrevistas y hablando desde esa simpleza infantil, conmoviendo muchísimo a la audiencia, fue muy bonito. Sí, me imagino, bueno, quizá coméntanos, ¿se dedicó a la actuación, Iker? Un poco, sí, mientras fue adolescente. Luego ya se dedicó a terminar sus estudios y yo creo que debería retomarlo en algún momento, pero por ahora está ocupado en negocios. Correcto, correcto. Bueno, comentar pues que su actuación es muy, es la importancia de encontrar el personaje para el protagonismo, ¿no? Para el rol protagónico. Y tiene momentos en los cuales causa ternura, a pesar que tú sabes que nos está engañando, está engañando a la gente con la que interactúa, pero a la vez la gente, estos personajes también se aprovechan de él, ¿no? Es como un juego pues de cinismos entre ambos lados, quizás. ¿Es así como lo ves? Sí, claro que sí. Es como darle forma a una historia a partir de pequeños retazos de mentiras, ¿no? Donde Así cuál es. será la verdad, la que tú vayas armando. Y eso fue muy divertido trabajarlo inclusive con la gente del lugar, cómo entraba al juego de ser parte de contar esta historia llena de mentiras. Sí, y bueno, tampoco hay mucho, bueno, hay varios personajes que aparecen en algún momento y son justo como has comentado hace un momento, pobladores de las locaciones que han escogido, que han ido encontrando y que se personifican a sí mismos, ¿no es cierto? Sí, sí, y sus roles son parecidos a lo que hacen en la vida cotidiana. Digo, el amigo que consigue el niño en la playa, el primer amigo que consigue el chico es este pescador Ajá. y realmente el niño lo admiraba, quería hacer todo lo que el otro hacía y el otro es muy auténtico en este personaje malandrito. Creo que estamos hablando Sí, del sí, sí. personaje que, correcto, que tiene un nombre también bien peculiar, ¿no? Yurlenkis, creo que se llama.
Eh, Jay, sí, Jaycees. Sí, correcto, sí, que también entra una dinámica bien interesante entre ellos, que eh, el otro le roba su gorra, no le quiere pagar por un trabajo pues, que le obliga a hacer, ¿no? Pues, ¿este personaje era actor o era también No, un... no, ninguno. A ver, los actores son los adultos que aparecen en el edificio de ruido. Es decir, son el pasado del chico. Son el punto de partida antes de empezar el viaje. Esos son actores interpretando a quienes quedaron viviendo en los edificios de ruidos. Correcto, correcto. Todo Luego en esto, el recorrido, algunos puntualitos son actores, pero su mayoría son los pobladores de los lugares. correcto. Inclusive, bueno, la madre, quizá adelantamos algo para los que no han visto la película, pero si tienen la ocasión de verla sería muy bueno, ¿no? La interacción con la madre, pues entiendo que Iker no sabía que estaba actuando con la madre en el momento de ensayo. ¿Por Sí, qué, por qué esta idea, pues, que seguramente era para mostrar un poco el desconocimiento del niño con respecto a su madre ausente todo este tiempo, ¿no? ¿Cómo ha no, en sido? realidad es porque el chico nunca leyó el guión. Oh, Yo se lo iba contando conforme avanzábamos. Entonces jugamos, ah, ya sé de qué se trata, ajá, entonces me voy a volver ladrón como mi amigo. No, vamos a ver qué pasa la próxima semana. Porque además, vamos viajando, iba haciendo en orden cronológico la historia. Empezamos filmando el pasado, estas imágenes que estás viendo acá de los edificios derruidos, y ahí arranca el viaje del chico por la costa de Venezuela. E íbamos haciéndolo en orden, en orden. Lo último que filmamos es su encuentro con la madre. Entonces no podía revelarle que esa actriz iba a ser de su madre porque él no sabía a la mitad del rodaje que iba o no a encontrarse o que ese podría llegar a ser el final de la película. claro. En algún momento también pensé que el mismo concepto de la madre era una ilusión, ¿no? En realidad estaba buscando pues esta figura materna que ya había fallecido, hasta que vemos en el determinado momento del flashback de la revista en la que aparece la madre como rehaciendo su vida en otro espacio, ¿no? Dejando Sí, de lado a su familia. Sí, sí, obvio que también se puede leer como todo en el cine y la literatura, que es lo fascinante, que te abre una infinidad, un sinfín de lecturas y una de ellas, pues es eso, ¿no? Es una patria sin madre, ¿no? Es un correcto. abandono a tu suerte, con una única voz de padre que ordena de manera vertical, inclusive el amor. Cierto. El padre quiere negar pues la existencia pues del personaje de la madre, ¿no? No quiere, ni siquiera le dice su nombre a su hijo, porque le recuerda a a la mujer desaparecida, o desaparecida no, sino que ha huido de esta vida, ¿no? Exacto. Correcto. También podríamos hablar de este tipo de conductas que hemos visto entre los personajes con los que interactúa el niño, ¿no? El chico. Es decir, en algún momento se encuentra con una señora que lo invita a que se quede a su casa porque a ella le convenía que tener un niño en casa, si no sus vecinas se iban a quedar con sus pertenencias. Claro, es esa fragilidad de la mujer, que la mujer por sí sola no tiene presencia, sino en este caso tenía que formar parte de un núcleo familiar para tener derecho a cierta bondad del gobierno, ¿no? Que eran estas Claro, casitas a los desplazados.
Óyeme, a mí me encantaría saber si es que los que nos están siguiendo han podido ver la película, o si estamos siendo unos spoileros. Vamos a preguntar a mi compañero, a ver cómo va la cuestión con las preguntas. Si desean, los amigos que nos están viendo, formulen sus preguntas para que acá Marité pueda contestarles, ¿no? Están invitados para participar en este Cineforum de la Biblioteca Nacional. Bueno, comentemos entonces otra cosa que no tenga que ver con el spoileo de película. La Berlinale. Creo que debe haber sido una experiencia fabulosa, ¿no? El año pasado en Perú tuvimos una experiencia similar con Melina León. La entrevistamos a principio de año y nos comentó pues de todo el lujo, ah, el momento pues que se vivió ella y su equipo en este festival de cine. Quizá nos puedas Claro. comentar algo. ¿Cómo fue tu experiencia? Melina estuvo en la quincena de realizadores del Festival de Cannes, Así no es. de Berlín. Oh, discúlpame. No, Sí. tranqui. Igual son fascinantes. Berlín con un frío tremendo y Cannes con un sol delicioso. Estar siempre en estos grandes festivales es fascinante. Digo, hay un juego muy seductor con lo que son las alfombras rojas y los conversatorios de prensa. Mi favorito obviamente es de estos festivales grandes en el que ganamos, que fue San Sebastián, que tuvimos la Concha de Oro con Pelo Malo. Y eso fue pues una delicia porque además ganas, ¿no? Es como una aventura que se corona con un tremendo premio. La Berlinale también fue fascinante, en ese caso no ganamos, pero siempre estar en estos grandes festivales es muy rico de ver las películas en estos espacios donde se proyectan tan bien, donde el sonido está tan cuidado. Justo antes de meternos en estos encierros por la peste, justo antes estuvimos en la Berlinale con nuestro último proyecto, que es Safari. Nos invitaron a un reducido y selecto encuentro de coproductores para buscar financiamiento y fue el último momento en que pudimos estar en estas inmensas salas fascinantes, aprovechando lo, el momento prepandémico, ¿no? Después de eso, inclusive, espérame, este año Berlín, las películas de Berlín ya participaron, pero están a la espera de mostrarse públicamente, hacerlas en cines de verdad a mediados de este año. Lo que nos pasó con Contactado, justamente, el gran estreno mundial de Contactado, iba a ser en Tribeca 2020, Correcto. que era en abril del año pasado. Fue a poquito menos de un mes, en marzo, cuando nos encerramos el mundo entero por la pandemia. Así que Contactado también se quedó sin su alfombra roja, sin su gran evento. Y estamos esperando a que algún día volvamos a las salas de cine porque no se compara la experiencia de ninguna manera. Hemos estado esperando, no sé hasta cuándo esperaremos aquí en Lima para poder mostrar. La verdad que peleo hasta el último momento para que se pueda mostrar en cines. Y ojalá que cuando eso sea, ya todos estemos vacunados y nos sintamos cómodos y frescos frente a esa sala oscura sin más miedos, ¿no? Y de entregarse de lleno al espectáculo del buen cine. Por supuesto, como te había comentado al principio, es una experiencia que he comentado con los otros realizadores, no solo este ciclo, con otros amigos, ¿no? No se iguala esta experiencia de ver una película en pantalla grande y de acostumbrarse al formato de una computadora, pues es quizá otro tipo
otro tipo de sentimiento. Y bueno, también es otra parte de la evolución de la tecnología, ¿no? Bueno, pero esperamos pues que se abra en algún momento con todas las medidas de seguridad y sanidad pertinentes, efectivamente. Quizás nos puedes comentar un poco cómo ha sido la recepción del chico que miente en Venezuela. Tengo entendido que hay, bueno, quisiera que nos comentaras cómo es también cómo es el mercado venezolano en comparación al peruano. Lo que pasa es que tendría que hablar de ese momento histórico. En este Ajá, presente, el mercado de cine venezolano es inexistente, como gran parte de todo su movimiento cultural tan rico, ¿no? El país se acabó, está en una situación realmente de desgobierno, de caos absoluto. ¿Cómo era, cómo solía ser, ajá, eh, cómo, cómo ha funcionado bien normalmente los institutos de cine en América Latina y cómo está funcionando ahorita el Ministerio de Cultura de Perú, que a mi parecer está bien y es promoviendo, asumiéndolo como un reto de país fundamental, el promover obras de cine como hechos autorales, como hechos comunicacionales, como hechos de reflejo de un país, de imprimir nuestra cultura ahí y apoyarlos en todo lo que se pueda. Y eso es lo que pasaba en esos momentos. El Instituto de Cine Venezolano, que se sigue llamando el CENAC, tenía unos concursos donde los proyectos, en este caso nuestros proyectos, recibieron ese apoyo y pudimos filmar entre, con ese financiamiento y con Ibermedia, que es un fondo iberoamericano que siempre todas nuestras películas, hasta esta ultimita, han recibido y han contado con su apoyo. Era saludable porque era independiente, porque se reflejaban todas las voces. Cuando empezó eso a estrecharse, se acabó, dejó correcto. de funcionar. Pero entiendo que había bueno, en ese tiempo había una medida, ¿no? En el cual se aseguraba la distribución por 2 semanas. Que era fascinante, que Ajá, eso ha funcionado en todos los lugares de América Latina donde se ha puesto, ha funcionado inmediatamente, el bolsillo del distribuidor y obviamente para que el espectador tenga algún mínimo chance de ver sus propias películas. Es algo que le aterra a los distribuidores y exhibidores, sobre todo locales, porque sienten que con una medida de ese estilo podrían perder millones poniendo algún blockbuster que le asegura definitivamente la capacidad de su espacio. Sin embargo, se comprobó en países como en ese caso Venezuela, experiencias en México también, que luego de 2 semanas que se hace boca a boca, la gente va a ir a ver las películas. Si las tienes 3 días, no van, porque no tienen chance. Hoy hay una película que la sacaron, ¿no? Hasta que no se gane esa última brecha en estas discusiones sobre la reglamentación del cine, vamos a seguir teniendo un cine peruano que no llega a toda su población porque sale inmediatamente por un supuesto juego de mercado que no es tal, que no lo es tal. Si tú no dejas algo fluir, va a morir. Y esa reglamentación tenía el chance de que por lo menos sin moverlo 1 y 2 semanas podían correrse la voz. Si no funcionaba ya te ibas a tu casa. En el caso del chico que miente fue un éxito de taquilla sin ser una película con los elementos taquilleros per se, ¿no? Es un road movie de autor, sin embargo, no me acuerdo cuánta gente tuvo, pero fue muchísimo. Y luego la siguiente, pero malo, fue el triple.
O sea, realmente la gente en Venezuela fue a ver su propio cine. Números que para el mercado peruano serían insólitos, no me acuerdo. Creo que 150.000 El chico que miente. Y Interesante. como 300 Pelo Malo. Sí, tengo entendido que en alguna entrevista has comentado que la película El chico que miente era muy distinta a lo que se veía en Venezuela en ese tiempo. Inclusive había público que indicaba que El chico que miente les ha mentido, porque no es precisamente una película comercial, ¿no? Pero aún así se llevó, la gente hablaba, fue mucha gente a verla y tuvo un buen feedback, por eso duró tanto tiempo, eso fue bien bacán. Que bueno, tiene varios valores que hemos conversado, cinematográficos, ¿no? Uno fue la fotografía, otro también es el acompañamiento sonoro que tiene, que es muy destacado y que algunas pistas se pueden encontrar en ese site que he comentado hace un momento. Eh, Quizá puedas conversarnos un poco sobre sobre la composición sonora, a quién estuvo a cargo. Sí, te cuento, es un equipo que hemos venido trabajando desde la primera película y nos hemos acompañado, nos conocemos muy bien. Por lo general, o casi siempre más bien, yo soy la editora de nuestras películas. Desde Correcto. el momento en que estoy editando, ya estoy trabajando con la diseñadora, la diseñadora del sonido. Entonces, ya más o menos ella está viendo cuál es el ritmo que le estoy imprimiendo a la película, cuáles son los distintos tonos que vamos mezclando, y ella en simultáneo va creando sus pistas de apoyo. Cuando estamos un poquito más avanzados, en este caso, el músico fue Milo Freudeval, que ha hecho la música de 3 de nuestras películas. Es un argentino que vive en México. En este momento está haciendo los scores de casi todas las buenas películas mexicanas que están saliendo y de series. Y está como muy cotizado, es muy bueno y hemos trabajado súper cerca en El chico que miente durante varios meses. Eh, Grabamos con una orquesta infantil de Venezuela, una orquesta de cuerdas, que decidimos, no infantil, de jóvenes, pero decidimos justamente que fuera eso, del espíritu de chicos, ya que la película es un chico el que va llevándolo. Y, y fue una experiencia súper bonita y estoy muy satisfecha con esa pista, ese score y la música y la banda del diseño sonoro. Creo que quedó, que respira mucho la atmósfera de la película. Qué bien. Bueno, podría comentarte que personalmente me ha interesado bastante ver Pelo Malo, que he escuchado, he leído buenos comentarios, no he tenido la oportunidad de verla y ahí va la otra consulta, ¿no? Con respecto a lo que eh, ya has estado hablando un poco de lo que ha sido la situación del mercado venezolano eh, cinematográfico. eh, mm, ¿Cómo sientes pues que ha cambiado? Ahora ya llevémoslo a un contexto actual, de pandemia, ¿no? No solamente de Venezuela, sino también lo que estás haciendo pues con Sudaca en otros países, ¿no? ¿Cómo es este proceso de adaptación a este tipo de formato virtual o siempre estás apostando pues por un estreno en sala presencial? Como te comentaba Jorge, yo soy necia, yo soy necia. La película está guardada en un cajón, no la hemos puesto en Lima, no ha estado en ningún evento virtual, confiando en poder tenerla en salas. No sé cuánto tiempo va a durar mi necedad, pero trato de pelearla. Por ejemplo, efectivamente íbamos a estrenar el estreno mundial en Tribeca 2020 y acabamos de recibir la noticia que Tribeca 2021 va a hacer su estreno presencial. Entonces,
Qué Sí, bueno. finalmente, al menos en Nueva York, se va a ver en teatros, que es como, ¡ah! Ok, una esperanza. Porque la pandemia ha sido un poco frustrante en ese nivel, en ese sentido, con Contactado, pobrecito, que ya estaba a punto de salir, pues se caía. Luego su estreno europeo iba a ser en Carlo Vivari, ¡pum! No, cancelado ese año. Ok, luego esperarnos hasta la última fecha de algún festival español para tratar de que sea presencial. Nos esperamos tanto que volvieron a encerrar España. Entonces, no hemos podido jugar bien las fichas con la pandemia, no hay manera, creo que no hay manera. Así que mi actitud ahorita es tener mucha paciencia y mientras no podamos ni distribuir y tampoco salir a rodar, lo que estamos es escribiendo de una manera desenfrenada para que apenas esto comience a ver alguna salida, ya estemos lo más preparadas posibles para filmar las dos películas que ya están con apoyos y con todo, ya con muchas ganas de comenzar a filmar. Muy Pero cierto. eso digo, este año de reclusión ha estado bueno para escribir. Bueno, ha habido una ventaja, entonces, digamos, Sí, sí, no, sí. qué bueno. Bueno, quizá también ya para terminar acá la sesión, quizás si le puedes contar al público de qué trata Contactado. Contactado habla de un predicador que se arrepintió de sus prédicas sobre cultos de extraterrestres y vive apartado hasta que aparece alguien que dice que es su discípulo y que lo anima a volver a predicar. Y en la película recorren Huacas, recorren las playas de Chilca, miran mucho el cielo y no quiero contar más para que vayan a verla y vean esta relación del predicador con su discípulo y los marcianos. Está Baldomero Cáceres, ¿no? Está Sí, protagonizando. sí, Interesante verlo a Baldomero otra vez. sí, caray, y él se muere de ganas de que lo vean en pantalla porque tiene un trabajo. La poca gente que lo ha podido ver, que iban curando los festivales que no se llegaron a dar, han hecho comentarios muy bonitos sobre su trabajo y sobre el trabajo de Miguel Dávalos, que es el discípulo, el joven. Creo que los dos han hecho un trabajo muy bueno. Bueno, Tengo pues muchas ganas de que esperamos. los vean, pero Bueno, en pantalla grande. nosotros también tenemos las ganas de ver esta película y bueno, quizá también comentarla en otro conversatorio cuando sea el caso. Claro que sí, a la orden. Te agradecemos, Marité, tu presencia y también a los compañeros que nos han seguido esa transmisión. Los invitamos a seguir las distintas actividades que tiene la Biblioteca Nacional del Perú, que ofrece de manera virtual y que también se encuentran disponibles en sus redes sociales, tanto el Facebook, YouTube o Spotify. Y les recordamos a todos que sigamos las medidas sanitarias de prevención necesarias en este contexto, ¿no? El distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de mascarillas. Eso ha sido todo por hoy. Buenas noches. Gracias, Marité.